Preguntas sobre Jesús de Nazaret. Algunas consideraciones sobre el Jesús histórico, por el historiador Javier Garín. Me escribe el señor Carlos Fernández pidiéndome precisiones sobre mis posturas en torno al Jesús histórico que procuraré responder metódicamente, agradeciendo su interés y la oportunidad de explicarme. Veamos. Pregunta número 1. Saludos, usted no me conoce, pero yo llegué a leer varios artículos suyos que compartió en un grupo dedicado al estudio del Jesús histórico. No sé si le molestaría que le hiciera unas preguntas relacionadas a Jesús de Nazaret como personaje histórico y sobre la visión que usted tiene sobre él. Una cuestión que me llama la atención es que en los artículos que dedicó al Jesús histórico usted remarca que hay una rebajación sistemática o un tipo de apologética anticristiana contra Jesús como maestro judío. Para ello presenta un análisis que busca contrariar todas las conclusiones a las que ha llegado la Academia. Debo decir de antemano que considero al retrato de Jesús como profeta apocalíptico uno de los que resultan más fiables para tratar de acercarse al personaje histórico. Aún así, no me cierro a la posibilidad que señale la plausibilidad de un retrato de Jesús que sea distintivo del que se tiene en el estudio académico actual. Respuesta de Javier Garín. Yo no procuro contrariar todas las conclusiones a que ha llegado la Academia. De hecho, muchas las suscribo ampliamente. Resultan muy pertinentes y útiles los estudios hechos sobre los textos que permiten comprender el desarrollo cronológico y la superposición de material en ese tejido de escritos y creencias que se llamó cristianismo primitivo y separar lo mítico de lo histórico. Pienso que buena parte de ese trabajo ya se agotó, mientras no aparezcan materiales documentales o evidencias empíricas nuevas. Sinceramente, no creo que haya una opinión uniforme de la Academia. Hay, en todo caso, académicos que opinan de distintas maneras sobre distintos temas con más o menos fundamentos. Y aunque todos pensaran igual, tampoco considero lícito, como expliqué en una nota, ver artículo refutando otros mitos del Jesús histórico parte 2, apelar al consenso académico para determinar si un hecho ocurrió y cómo. Los hechos históricos no se establecen por consenso sino por pruebas. Todos los académicos pueden pensar igual y sin embargo estar equivocados, como lo estaban los que creían que dos objetos de distinto peso caen a velocidades distintas porque lo dijo Aristóteles, presunta verdad milenaria que se reveló falsa cuando Galileo hizo la prueba en la Torre de Pisa. Lo que sostengo es que hay un sector de académicos que tienen una posición parcial y una visión negativa de la figura de Jesús, a la que pretenden rebajar por distintos medios, que he mencionado en mis notas, ver refutación de los mitos denigratorios del Jesús histórico parte 1. Básicamente, estos académicos con los que no concuerdo sostienen, entre otras afirmaciones que no demuestran, y que no son más que conjeturas, a veces en contra de la principal evidencia de que disponemos, que son los propios evangelios. Que Jesús no fue un guía espiritual sino un rebelde nacionalista fracasado. Que las doctrinas de Jesús carecen de relevancia para el mundo de hoy ya que su objetivo era político, terrenal y dictado por las circunstancias del momento, y pertenecía a la problemática de hace 2000 años. Que Jesús no inventó nada y se limitó a hacer un refrito de doctrinas judías preexistentes. Que Jesús era un xenófobo odiador que despreciaba y discriminaba a todos los no judíos. Que Jesús quería ejercer la violencia, era violento y sus seguidores eran violentos. Que Jesús pertenecía a la secta de los celotes. Que Jesús hacía un llamamiento a no pagar impuestos y hacer la guerra antirromana. Que Jesús esperaba coronarse rey de los judíos en Jerusalén y le salió mal. Que Jesús dirigía un escuadrón armado. Que lo que le faltaba de armas y de ejércitos esperaba suplirlo por los ángeles. Que pretendía derrocar al Sanedrín, a Poncio Pilato, al gobernador romano en Siria y restablecer el trono de Salomón como descendiente del rey David. Que esperaba que el fin del mundo viniera ya mismo y por tanto su ética era una ética de los últimos días, es decir, un conjunto de reglas, no para regir a la humanidad sino solo para que los elegidos que esperaban el inminente fin de los tiempos se arreglaran en el entretanto. Que el verdadero creador del cristianismo fue Pablo, quien utilizó la figura de Jesús como un fetiche hueco, como un cazabobos para atraer adeptos, adaptándola a su hábil y astuta teología, como una brillante operación de marketing. Etc. He explicado también por qué ocurre esto. El anticristianismo es un fenómeno burgués que nace con la Ilustración para minar el poder de la Iglesia y sentar las bases del moderno capitalismo. Para ello se propuso, no solo cuestionar las prácticas de la Iglesia sino también mellar la figura misma de Cristo, primero negando su existencia histórica y después intentando rebajar su significado y su aporte.
Esta corriente continúa en el presente con mucha fuerza en los ámbitos intelectuales, aunando a la derecha burguesa y la izquierda socialista en un mismo objetivo de descristianización, ver refutación de los mitos denigratorios del Jesús histórico parte 1. Además, en algunos casos, ciertos académicos puntuales tienen motivos personales para sostener posturas antijesuanas. Piñero, por ejemplo, profesa un anticlericalismo bastante notorio y da charlas para la masonería. En España, la Iglesia está fuertemente comprometida en el apoyo a la dictadura de Franco y es explicable que los sectores progresistas la odien y la combatan. Eso influye en las posiciones anticristianas de ciertos sectores españoles, para los que escribe Piñero. Lo mismo sucede con algunos académicos o escritores de bestsellers norteamericanos, que se pusieron de moda sosteniendo el nacionalismo judío de Jesús en concomitancia con el ascenso del Tea Party y de Donald Trump, con su revival del nacionalismo xenófobo, tratando de presentar a Jesús como uno de los suyos, un nacionalista odiador. También hay posturas individuales motivadas por cuestiones que escapan al análisis ideológico, como el caso de Herman, un señor que en su juventud fue un fanático de ultraderecha fundamentalista evangélica y ahora, arrepentido, es un cruzado del ateísmo recalcitrante. O como el musulmán Reza Aslan, que intenta extender a Jesús las posiciones belicistas de Mahoma. Ver artículo refutando otros mitos del Jesús histórico parte 2. Con esto quiero significar que no hablamos de académicos neutros sino de personas fuertemente imbuidas por posiciones personales, políticas y filosóficas actuales. Sus creencias, prejuicios y valores influyen directamente en la presentación que hacen de Jesús, que es altamente parcial e intencionada. No estamos hablando de astrofísica o de química, sino de la figura más relevante de la historia occidental, y el juicio que se hace sobre ella es inevitablemente tendencioso. Por tanto, yo no creo que la postura de ciertos académicos sea fiable. Creo que marcadamente antijesuana y propugna mitos seculares de rebajamiento, porque en el fondo no les gusta Jesús, querrían desacreditarlo y convertirlo, como dice Baudelaire, en un pobre feto de flacura irrisoria, o como dice Piñero, en un profeta fracasado sin valor para el presente. El concepto de fiable es, pues, altamente subjetivo. Sin embargo, yo no estoy en contra de la caracterización de Jesús como un profeta apocalíptico. Creo que lo fue. En eso tienen razón los académicos que lo afirman. La visión apocalíptica era un rasgo común y muy difundido tanto en el judaísmo del Segundo Templo como en el cristianismo primitivo. En Mateo encontramos el sermón escatológico de Jesús y no hay nada que nos lleve a pensar que efectivamente él no creyera en el fin de los tiempos y lo predicara. El Apocalipsis atribuido a Juan, así como los diversos apocalipsis que por entonces pululaban corroboran que era una visión muy extendida. Lo que sí postulo como factible es que ciertas afirmaciones inminentistas de Jesús en materia escatológica pudieron ser, no creencias reales, sino recursos de predicación. Está demostrado a lo largo de la historia que los predicadores utilizaron constantemente y con invariable éxito la predicación del fin del mundo inminente para lograr el arrepentimiento y la conversión de infieles. El caso español de San Vicente Ferrer es bastante notorio. Cada vez que lanzaba sus anticipos apocalípticos lograba conversiones por decenas y aún por centenares en un solo día, como expongo en mi libro Anticristo. En definitiva, ni yo ni nadie puede aseverar lo que verdaderamente pensaba Jesús, si creía en un fin del mundo inminente o solo apelaba a ello para lograr conversos, como hicieron todos los predicadores posteriores. Pero no puede descartarse. Alguno dirá que ello implica pensar que Jesús mentía a sabiendas, y yo creo que en realidad significaba que alguien convencido de lo que predicaba exageraba el dramatismo mediante la inminencia para lograr más efecto. Es perfectamente posible. Pregunta 2. Usted en uno de sus blogs afirma que Jesús de Nazaret no fue un sedicioso, en el sentido que no era un revolucionario armado y que no era un antirromano en un sentido estricto, sino que estaba a favor de la renovación espiritual de Israel y que ese era su único interés, incluyendo a los gentiles, fundando una escuela judía universalista. ¿Cree poder explicar más a profundidad ese punto? ¿Cree que Jesús haya visto de buena manera a los gentiles? De ser así como explica pasajes como Mateo 10, 5, donde Jesús prohíbe a sus discípulos de predicarle a los gentiles y de entrar a ciudades samaritanas, y Mateo 15, 21 a 28, donde él declara que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Respuesta de Garín. En efecto, pienso que Jesús fue uno de los grandes maestros espirituales de la humanidad y que su misión era espiritual y no temporal. En todo caso,
los cambios sociales o políticos que se derivasen de su predicación eran consecuencia de la conversión y mejoramiento interior de los creyentes. La postura de Jesús en este punto no es diferente a la de muchos profetas ni a la que surge de distintos pasajes del Antiguo Testamento, que atribuyen los males que sufre Israel, no a de la maldad de sus enemigos sino a su inconstancia e incumplimiento de sus deberes para con Dios. El pueblo es derrotado, castigado, hecho prisionero, llevado al exilio, despojado de su reino y de sus bienes por un único motivo, su desobediencia e infidelidad religiosa. Nabucodonosor es presentado en la Biblia como una herramienta de Dios para castigar a los judíos. En el libro de Daniel, por ejemplo, el papel de Nabucodonosor como ejecutor del plan de Dios respecto del pueblo elegido es señalado en reiteradas oportunidades, Daniel 2, 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2, 38. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. En Esdras se presenta a Ciro el Grande como llevando a cabo un propósito divino, 1, en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: la cuestión no era derrotar militarmente a los babilonios o a los persas sino volver a Dios y recuperar el camino espiritual, la fe en Dios. Los enemigos de Israel prosperan en castigo a su idolatría, a su corrupción. Esto lo dicen una y otra vez los profetas, que amonestan al pueblo y a las autoridades en nombre de Dios diciéndoles que por sus pecados e idolatría serán entregados a la opresión de otros pueblos, y no serán redimidos si no se arrepienten. Unos breves ejemplos que pueden reproducirse por cientos. Ezequiel 4, 16. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, 17 para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. 15, 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. 18, 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Oseas 8, 7 porque sembraron viento, y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. 8 devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Amos 2, 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. 7 pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. 8 sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. 6, 14, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Por tanto, no tiene nada de raro que Jesús no se dedicara a atacar a los romanos. En todo el Nuevo Testamento no hay un solo versículo, ni en los Evangelios ni en Hechos ni en las epístolas, en que se ataque a los romanos. Es un tema ausente. Resultaría sumamente llamativo que Jesús fuera un líder antiimperialista que no arremetió jamás en su predicación contra sus enemigos romanos, como tampoco lo hicieron sus discípulos. Ver Jesús nunca fue un nacionalista violento. Esto es porque en la lógica tradicional judía el problema no eran los romanos sino la falta de fe, la idolatría y los pecados del pueblo judío. En el sentido profético tradicional, lo que había que hacer era reformar al pueblo para que cumpliera la ley de Dios y abandonara la idolatría o las ideas erróneas. Logrando esto, los enemigos externos perderían su poder, porque Dios volvería a proteger a su pueblo. Esta visión, que apunta al perfeccionamiento espiritual del pueblo y de sus clases gobernantes, más que a la lucha contra los enemigos externos, es la visión profética tradicional. Y también es la postura de Juan el Bautista, que se dedica a llamar al arrepentimiento de los pecados y a increpar a los fariseos, los herodianos, Herodes y su corte,
y no habla jamás en contra de Roma, ya que no le interesa. Ver Juan el Bautista, el maestro de Jesús. Si se derrotan los pecados del pueblo, si triunfa la conversión, Roma dejará automáticamente de ser un problema. Jesús era discípulo de Juan el Bautista y pensaba igual, continuó su predicación, aunque por otros medios. Ver Jesús predicador de la quinta secta judía, ver también Juan el Bautista, el maestro de Jesús. Aunque inicialmente la preocupación y la prédica de Jesús se dirigía a los judíos, pronto se observó que no excluía a otros grupos, o al menos eso es lo que señalan los evangelios, en los que aparecen sermones y milagros en favor de samaritanos, sirio-fenicios y hasta centuriones romanos. En el pasaje de Mateo que usted menciona, Jesús envía a sus discípulos a predicar con plena autoridad y en forma organizada, disponiendo que se concentren en la casa de Israel, y que no se dediquen a samaritanos ni a gentiles. El motivo es la estrategia de propagación. Quien sabe de política y de milicia sabe que primero hay que consolidar el territorio. Ante recursos de predicación limitados, el mandato es, ganen adeptos entre los judíos. Esta es la primera etapa de la predicación. Por eso dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El texto se entiende claramente, y no significa, como algunos académicos pretenden, excluir a samaritanos y gentiles, sino priorizar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ya que hay que afianzar la base territorial y nacional. Es una prioridad en los esfuerzos y no una exclusión. Así aparece reflejado también en Pablo, el apóstol de los gentiles, en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Lo mismo se desprende de la anécdota de la curación de la hija de la mujer cananea, episodio que he explicado en otro de mis artículos. Allí se ve claramente que si bien Jesús consideraba que su misión era dirigirse al pueblo de Israel, mediante la fe demostrada por la mujer cananea acepta realizar un milagro a favor de una infiel, rompiendo las barreras del nacionalismo judío. Es un claro acto de ruptura de fronteras y de apertura hacia el mundo. Jesús, siguiendo los lineamientos de Juan el Bautista, ver Juan el Bautista, el maestro de Jesús, acogía a los publicanos y a los soldados que estaban al servicio del poder imperial romano. Si hubiera sido un nacionalista fanático, los habría perseguido y atacado por traidores. Sabemos que la rebelión de Judas el Galileo ocurrió cuando Jesús era un púber, y que los líderes de la revuelta antirromana fueron crucificados a apenas 5 kilómetros de la carpintería de José. La predicación que emprende Jesús posteriormente se divorcia por completo de la de Judas el Galileo. No solo aconseja pagar los tributos a Roma, a diferencia de Judas, sino que se concentra en criticar y atacar a las clases altas judías sin ocuparse de los romanos. En varios de mis artículos toqué este punto y demostré citando los evangelios y especialmente a Flavio Josefo, que Jesús no era un celote nacionalista sino que su política era todo lo contrario. Supongamos que los evangelios hubieran sido adulterados, el testimonio de Flavio Josefo es muy claro y diferencia con total nitidez a Jesús, ese hombre sabio y justo según el historiador judío, de los celotes, la cuarta escuela fundada por Judas el Galileo y Saduco, a quienes trata de ambiciosos, fanáticos, irresponsables que con su ambición y su odio causaron la ruina del país. Ver artículo Jesús nunca fue un nacionalista judío violento. Esto nos lleva al convencimiento de que la prédica de Jesús era por completo diferente a la de los celotes, que no hacía hincapié en la situación política sino en la espiritual, que buscaba la liberación del pueblo a través de la purificación espiritual y el arrepentimiento de los pecados, y que era esencialmente pacífica. Jesús proponía la resistencia pacífica y cuando habla de que no viene a traer la paz sino la espada se refiere metafóricamente a la disensión que va a provocar su doctrina entre los judíos, haciendo que padres e hijos se peleen, pues el camino que propone es una transformación radical del pueblo, no la guerra contra Roma. Son innumerables los pasajes del Evangelio que apoyan esta postura pacífica de Jesús, de perdón hacia el ofensor, de amor no solo hacia los amigos sino también hacia los enemigos, de no resistencia al mal, de dar también la capa al que robó la bolsa, etc. La posición que Jesús tiene respecto de los no judíos es subrayada reiteradamente en los evangelios a través de anécdotas concebidas especialmente para demostrar el cambio de significado respecto del judaísmo preexistente. Jesús favorece a los no judíos en reiteradas oportunidades, aunque ello era considerado ofensivo por los judíos. Tal como expone Pablo,
Jesús vino para salvar primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Vale decir, para usar términos más modernos, el movimiento creado por Juan el Bautista y Jesús era expansivo, tenía un programa de expansión bien organizado, apuntaba en primer lugar a afianzarse entre los judíos para consolidar su base de operaciones, pero ambicionaba extenderse a su debido tiempo fuera de Israel. Esto tampoco era nuevo, de hecho, en las sinagogas de todo el Mediterráneo oriental había prosélitos gentiles que asistían en calidad de hombres justos amantes de Dios sin ser judíos. Pablo no hubiera podido llevar el cristianismo a los gentiles si las semillas de esa posición o su mera posibilidad no hubiese estado ya contenida en la predicación original de Jesús. En uno de mis artículos he señalado que dentro del judaísmo existían desde antiguo dos corrientes, una nacionalista y exclusivista racial y una universalista, ver Jesús predicador de la quinta secta judía. Esto tampoco era nuevo. Jesús no hacía más que adscribir a una corriente de pensamiento de sólida tradición universalista en el mundo judío, tan importante por lo menos como la corriente nacionalista estrecha. Esto aparece reflejado en múltiples pasajes del Antiguo Testamento.